bien, pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a empezar con el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. El mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Así que para empezar, les pido que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Versículos 12 al 17. ¿Están listos? Estamos bien, juntos, fuerte. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Gracias. Oh, está precioso esto. Pero vamos a iniciar dando una introducción acerca de lo que era esa comunidad, Pérgamo, esa ciudad. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Era muy importante. Incluso dicen algunos que competía con algunas otras ciudades muy importantes de Asia en aquel tiempo. Tenía tanta importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de los reyes de esta ciudad tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. Atenas era la capital de Grecia, y algunos reyes anteriores, algunos reyes de ahí de Pérgamo, tuvieron esa misma ambición. Querían que su ciudad fuera de la misma categoría que Atenas, y podemos decir que en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalía una gran biblioteca. Para ese tiempo, para el tiempo de los apóstoles, había una gran biblioteca en ese lugar que contenía más de 200,000 libros. En aquel tiempo eran rollos, eran pergaminos, incluso eran papiros en su gran mayoría. Y de aquí obtenemos la palabra pergamino. Es que había un conflicto en ese tiempo entre esas ciudades muy importantes que tenían muchos libros, y había una competencia. Había por lo menos dos ciudades griegas donde había importantes bibliotecas, pero había también en Egipto, atravesando el mar Mediterráneo, estaba Egipto, y ahí en Egipto había una gran biblioteca también. De acuerdo a sus tiempos, no eran libros como los de ahora, eran libros que hacían en Egipto, los hacían de papiro. El papiro era una hoja natural para su tiempo, era muy bien preparada. Dicen que crecía como una especie de carrizo a la orilla del río Nilo. El río Nilo atraviesa todo Egipto y descarga en el mar Mediterráneo. Y ahí de esos juncos, de esos tipo carrizo, sacaban esas hojas. Eran como hojas que estaban enrolladas formando ese carricito. Entonces, con mucho cuidado lo trabajaban y sacaban unas hojas grandes
que las pasaban por algún proceso para que duraran más tiempo, y sobre esas hojas naturales, 100% naturales, procesadas de alguna manera para que duraran un poco, entonces ahí en esas hojas escribían. Eso era el papiro. El papiro era fácilmente transportable porque no pesaba mucho, era fácilmente manejable porque era una hoja, pero pues finalmente la hacían en rollos para poder mantenerla, y eso la podían llevar de aquí para allá. Entonces había mucha venta de papiro. El papiro se hizo muy, muy famoso en tiempos antiguos y fue ocupado por diferentes culturas, y la mayoría del papiro se exportaba desde Egipto. Desde Egipto. Egipto es el que surtía el papiro para diferentes ciudades en aquellos tiempos. Sin embargo, como vieron que Pérgamo estaba creciendo mucho, especialmente en su biblioteca, que estaban teniendo más y más y más libros, y que se iba haciendo muy importante la ciudad de Pérgamo, entonces, como hace hoy Estados Unidos, ¿no?, bloquea el comercio con esa ciudad para que no crezca más que ellos, ¿no? Así hace ahora Estados Unidos con las naciones, las bloquea para que no tengan dinero, para que no puedan comprar, para que sigan dependiendo de ellos. Algo así hizo Egipto, y les bloqueó la compra de papiro. Ya no vendían más papiro a Pérgamo, y entonces en Pérgamo se desarrolló una técnica para seguir haciendo libros y seguir aumentando su biblioteca. Y dice la historia que ellos empezaron a trabajar la piel de animales, donde la pulían, la trabajaban, la hacían fina, la hacían manejable, y ahí escribían sus libros. De ahí, de la palabra Pérgamo, es de donde viene la palabra pergamino. Pergamino, lo que ahora conocemos como rollos, que les llamamos pergaminos. Hay muy pocos ahora, solamente en bazares o en lugares donde venden antigüedades podemos encontrar algunos pergaminos. Otros sencillamente los dibujan nada más, ¿no? Pero de ahí viene la palabra pergamino, de Pérgamo, porque ellos fueron los que desarrollaron el uso de la piel para escribir, para hacer libros. Y ahí vuelvo a repetir que en Pérgamo había una gran biblioteca con más de 200,000 rollos de pergamino. Puesto que en esa ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que era un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Otro gran edificio muy importante en Pérgamo era un altar que se había construido al dios Zeus, un dios mitológico. Si usted se va a la mitología griega, usted va a encontrar que los griegos tenían muchos dioses, y se dice mitológicos porque eran finalmente inventos, cuentos, historias que a alguien se le ocurrió, las empezaban a contar, y con el tiempo la gente lo adoptaba, y de esa manera empezaban a hacer esfinges o esculturas de esos supuestos dioses, que por supuesto no vivieron, eran solamente mitologías o mitos, y empezaban a adorar a esos dioses mitológicos. Ahora, muchos en nuestros días nos asombramos de cómo es posible que una cultura tan desarrollada como los griegos, tan inteligentes, tan filósofos, tan estudiados, y ellos le seguían dando crédito a esas historias que ellos mismos sabían que eran mitológicas, y adoraban a esos dioses mitológicos, ¿sí?, que sabían que no existían en realidad. Sin embargo, en nuestro siglo XXI hay muchos dioses mitológicos. Si usted se pone a estudiar de dónde vienen la historia, por ejemplo, de la aparición de la
y perdón que hiera sus sentimientos de los que todavía tienen respeto o veneración o adoración por la Virgen de Guadalupe, pero es una historia mitológica, o sea, no existió. Usted va a la historia real de México y usted encontrará escritores, historiadores, que se les llama historiadores, que vivieron en esa época cuando dicen que apareció la Virgen de Guadalupe, y usted se va a dar cuenta que no hay ningún registro histórico de ello. Incluso en el relato mitológico de la aparición de Guadalupe, se dice que el indio Juan Diego, el que supuestamente se le aparecieron las flores en su ayate, las rosas, llegó con el fray Juan de Zumárraga, un fraile franciscano, por supuesto católico romano, que sí existió, pero lo metieron ahí, metieron a este personaje mitológico, al indio Juan Diego, lo metieron ahí en esa historia, pegándola a la historia verdadera de Juan de Zumárraga, como para hacerlo más creíble. Juan de Zumárraga era un historiador. Él tenía esa habilidad de escribir todo lo que veía, y escribió mucho de cómo era la sociedad en ese tiempo, hablando del virreinato acá en México, hablando del gobierno de los españoles, la religión, cómo se iba extendiendo acá en México, cómo se imponía el catolicismo a los indígenas mexicanos. Él escribió mucho de la historia mexicana, de la historia de la Nueva España en ese tiempo, así le decían, pero en ninguno de sus libros escribe la aparición de la Guadalupana. Ahora, si hubiera sido real la aparición de la Guadalupana, y si hubiera existido verdaderamente un indígena llamado Juan, ¿qué? Perdón, ¿cómo se llamaba? No, el indígena. Juan Diego, perdón. Sí era Juan, nada más que me faltaba el Diego. Juan Diego, si hubiera existido, hubiera aparecido en los libros de Juan de Zumárraga. ¿Por qué? Porque se supone que era un milagro, ¿o no? Y si es un milagro es algo importante. Y si es algo importante lo tuvo que haber escrito este historiador, escritor y fraile, pues. O sea, él era católico romano. Yo creo que pudo haber exaltado ese hecho si de verdad hubiera existido y lo hubiera escrito. No solamente en un libro, en 2 o en 3, él escribió varios libros. Pero no hay ningún hecho histórico, ningún registro histórico de que haya existido el indígena Juan Diego, ni mucho menos la supuesta aparición. Otra de las cosas es que la palabra Guadalupe no existe en náhuatl. La palabra Guadalupe viene de un lenguaje árabe, porque en la historia se dice que hubo un tiempo en que España fue ocupado por los otomanos, que eran árabes, y a muchos de los territorios de España les pusieron nombres árabes. Entonces allí en España existe un río que se llama así, Guadalupe. Y la palabra lupe incluso es muy parecida a la palabra francesa lupo, que es muy semejante a la palabra en español lobo. De hecho significa eso, significa lobo. Lupe o lupo significa ¿qué? Lobo. Entonces ese río se llama Río de Lobos. Guadalupe quiere decir río de lobos. Entonces ellos trajeron su imagen ya con ese nombre acá a México e inventaron la historia de que se había aparecido la Virgen de Guadalupe acá en México para que todos lo fueran a adorar. Pero la pintaron morenita para que fuera más fácil que la adoraran los indígenas mexicanos. Pero en realidad no existió tal aparición.
Inventaron la historia y la empezaron a correr. Ahora, algo que fue muy estratégico con ellos es que lo que hicieron fue cambiar solamente de imagen, porque en el mismo cerro del Tepeyac, donde se dice que se apareció la Virgen de Guadalupe, los indígenas ya adoraban a una diosa mexicana que se llamaba Tonantzin, señora Tonantzin. Ya ellos, los indígenas, iban a ese cerro a adorar la imagen de la Tonantzin, y ahí tenían su escultura. Entonces lo que hicieron los españoles muy inteligentemente fue solamente cambiar la imagen de la Tonantzin y poner la imagen de la Guadalupe. Y de lo que sí hay registro es que algunos sacerdotes, después de cambiar esa imagen, algunos sacerdotes se enojaron, algunos sacerdotes católicos, porque dijeron: ¿cómo es posible que los indígenas sigan viniendo a adorar a Tonantzin cuando aquí ya no adoramos a Tonantzin sino a la Virgen de Guadalupe? Se enojaban porque los indígenas seguían creyendo en su Tonantzin, pero les habían cambiado el ídolo, y de eso sí hay registro. Entonces nos encontramos en el siglo XXI que hay muchísima gente todavía que sigue adorando seres mitológicos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted va a algún pueblo, a cualquiera, al que usted le guste, llega a un pueblo y pregunte el origen de su santo patrono. ¿Cómo es que usted empezó a adorar aquí, o cómo es que surgió la tradición de adorar a su santo patrono? Vamos, mis papás eran de un pueblo de acá de la Mixteca que se llama Santana Telostoc, un pueblo por ahí perdido entre la Mixteca, chiquitito. Y alguna vez en la plática surgió esto: ¿de dónde, cómo es posible, o cómo fue que empezaron a venerar a Santana, a Santanita dicen allá, como aquí dicen San Marquitos, ¿no? ¿Cómo es que empezaron a adorar a Santanita? Es que se apareció. ¿Sí o no? Yo no sé cómo, no he tenido la curiosidad de preguntar la historia de aquí de cómo es que empezaron aquí a venerar a San Marquitos, pero donde quiera la mayoría, es que se apareció, ¿no? Y ahí empezaron. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que en realidad se haya aparecido? Ninguna. A alguien se le ocurrió decir eso, la mayoría lo creyó, no necesitaron ninguna prueba científica ni nada por el estilo, y se corrió la voz y empezaron a venerar o a adorar a su santo patrono. Tristemente, en nuestro siglo XXI, con tanta tecnología y tanta ciencia, seguimos, o mucha gente sigue adorando seres mitológicos, como los griegos hace 2000 años. Ahora, regresando a la historia que estamos viendo, hablando de los seres mitológicos que eran adorados ahí en Pérgamo, le digo que resaltaba mucho ahí en Pérgamo, la adoración a Zeus, un dios. Zeus era considerado el padre de los dioses. El padre de los dioses era considerado Zeus. Zeus era el más fuerte, el dios más inteligente, el dios de todo, del comercio, de todo. Y allí en Pérgamo hicieron un gran templo para Zeus. Y ese gran templo tenía la forma de un trono. Era de unos 33 metros de ancho por unos 44 metros de largo. Y tenía una construcción así en forma de trono, así que cuando alguien llegaba, empezaba con una escalinata que subía y hasta arriba parecía una silla, y luego en las orillas más levantadas, como semejando los descansos de los brazos. Un templo pagano tremendamente grande para sus tiempos, muy lujoso,
que fue erigido por un rey llamado Eumeneses II y se caracterizó por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representaba la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue construido y reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era centro de culto al emperador también, aparte de que adoraban a Zeus como el dios, como el padre de los dioses, también era el centro de culto al emperador. Y en época tan temprana como en el año 29 antes de Cristo, ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto César. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados y el de Pérgamo era especialmente famoso. Ese templo que estaba ahí en Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y la superstición. Incluso estaba leyendo que en uno de esos templos, algunos, bueno, aquí nos dice Asclepio, pero en latín se dice Esculapio, el dios Esculapio, dios de la medicina o dios de la salud. En uno de esos templos tenían muchas serpientes amansadas. Entonces, cuando alguien llegaba enfermo de cualquier enfermedad, era seleccionado por los sacerdotes del templo, no a todos, pero algunos eran seleccionados para que pudieran pasar la noche con las serpientes. Y es que mentalidad tan tremenda. Y dormían ahí con las serpientes. Para ellos era un privilegio que alguna serpiente pasara encima de ellos. Imagínense, rozando con su viscoso cuerpo el cuerpo de la persona. Y ellos decían, no, me pasó encima de mí o me rozó una serpiente, eso quiere decir que voy a sanar, ¿no? Y estaban bien seguros de su sanidad. Tremendo. Ese era el dios Esculapio o Esclepio en griego. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayoría en magia y superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio y Esculapio para los romanos era una serpiente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que va a una farmacia, bueno, aquí no he visto, pero en otros lados, a una farmacia, a ¿cómo se llama? A un consultorio de médicos o a un hospital, y en sus puertas tienen pintado una vara, arriba dos alitas, arriba de la vara, dos alitas, y entrelazados en la vara, dos serpientes. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Sean un poco más observadores. Pero, bueno, a lo mejor no han tenido la desgracia de ir a parar a un hospital, pero allá en Tehuacán pasamos de repente por uno de los hospitales allá y tienen eso, la mayoría tienen esa imagen, es recordando o de alguna manera identificándose con el dios griego de la medicina. Es incluso el símbolo para muchos. Anoche en la tarde veníamos en el carro, en el autobús, un microbús, no sé cómo se llama esa cosa, tipo combi pero más grande, no tan grande como un autobús. Bueno, en esa cosa veníamos y pusieron una película de unos rescatistas y alguien me preguntó, ¿vio la película? No alcanzo a ver hasta allá, me tocó hasta atrás. Pero lo que sí vi es que los rescatistas tenían aquí en el brazo ese símbolo, ¿sí? Tenían ese símbolo. Y en muchos países se ha hecho oficial ese símbolo para los médicos, para los rescatistas, para los enfermeros. Tienen ese símbolo de una vara, arriba de la vara dos alitas
y dos serpientes entrelazadas que al final se están mirando, ¿no? Tiene su simbología, tiene ¿cómo se llama? Su explicación, esa simbología. Hablan de, bueno, hay varias explicaciones, estaba leyendo de que tienen varias explicaciones esa simbología, pero básicamente viene de esa mitología, del dios Esculapio, que era el dios de la medicina allí en Grecia. Algunos que han leído la Biblia dicen, no, en realidad no surgió en Grecia esa simbología, sino mucho más antes, en el tiempo de Moisés. ¿Han leído la Biblia? ¿Han leído la historia cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés? Y Dios, enojado, les mandó una plaga de víboras que estaba matando a la gente, ¿se acuerdan? Sí, el Señor Jesucristo citó esa porción en Juan 3, pero es una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, y de cómo las serpientes mordían a los judíos, a los israelitas, y morían. Eran serpientes venenosas ahí en el desierto. Pero la gente empezó a clamar, como siempre lo hacían, empezaron a reclamarle a Moisés y a decirle: Moisés, ora a Dios, pídele a Dios que haga algo porque estamos siendo mordidos y estamos muriendo. Y Moisés, siempre con ese corazón de pastor, se arrodilló delante de Dios, clamó delante de Dios, pidió sanidad delante de Dios, y Dios le mandó que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta y que la levantara muy alto, y dijo: y el que vea, solamente el que vea a esa serpiente, aquel que haya sido mordido y que vea esa serpiente que está en el asta, será sanado. Era un acto de fe, de mirar a la serpiente para ser sanado. Y entonces el veneno de la serpiente ya no tenía ningún efecto sobre aquel que veía a la serpiente. Y el Señor Jesucristo ocupa esa parte de la historia del Antiguo Testamento para decir que lo mismo pasaba con Jesús, que con solo ver a Jesús podemos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Padre Santo, ya se me está acabando el tiempo y todavía no empiezo ni con la introducción. Pero era tremenda esta adoración que había ahí en Pérgamo. La adoración a muchos dioses, los más importantes, la adoración a este dios de la medicina, y el otro templo grandísimo que estaba dedicado a Zeus, que tenía forma de un trono. En cuanto a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su fundación. No hay historia en la Biblia, pero gracias a Dios que hay libros de historia. Podemos meternos ahí para encontrar la fundación de esta ciudad, pero especialmente de la iglesia. La Biblia no dice quién fue el primero que llegó a predicar ahí a Pérgamo, pero seguramente lo podemos encontrar en libros de historia. Ahora, lo que suponemos nosotros como cristianos es que muy probablemente haya sido el primer evangelista ahí en Pérgamo, haya sido el apóstol Pablo, el que hizo varios viajes misioneros. La Biblia registra 3 viajes misioneros donde anduvo precisamente por esas zonas, por ciudades griegas, evangelizando. Llegó hasta Roma evangelizando y levantando iglesias. Entonces es muy probable que el apóstol Pablo, junto con sus compañeros, haya levantado esa iglesia de Pérgamo. Ahora, el remitente de la carta, ¿a quién se dirige la carta? Dice ahí en Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuerde que los mensajes a las 7 iglesias siempre van dirigidos al ángel, es decir, al pastor de esa iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que está enviando la carta? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Se acuerda de esa imagen? Bueno, no la vimos, pero la describe el apóstol Juan allí en Apocalipsis 1:16. De hecho,
ya lo estudiamos en Apocalipsis 1:16. El apóstol Juan tiene el privilegio de ver en visión a nuestro Señor Jesucristo y está describiendo, si me acompañan a Apocalipsis 1:16, cuando lo ve caminando entre los 7 candeleros y lo describe desde el verso 14 y dice que, bueno, desde el verso 13, dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la imagen que presenta el apóstol Juan para el Cristo resucitado, para el Cristo glorificado. Es decir, Juan vio a Jesús totalmente vestido de gloria, en su máximo poder, retomando, después de haber retomado la posición que él tenía antes de venir a encarnarse como hombre, de venir a tomar forma humana, antes de venir a pagar, a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Después de que murió, retomó esa posición y vuelve a tener ese lugar hermoso a la diestra del Padre. Y ahora lo ve Juan y lo ve refulgente, lo ve en su gloria. Pero algo especial, dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? La Biblia se interpreta a sí misma, comparando escritura por escritura. Escritura con escritura. Es decir, usted tiene una duda, lea más la Biblia y seguramente va a encontrar la respuesta a esa duda. Aquí nos encontramos, ¿qué simboliza eso de la espada aguda de 2 filos? ¿O cómo nos imaginamos a Jesús verdaderamente sosteniendo con la boca una espada de 2 filos? No, es simbolismo. ¿A qué se refiere? Vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es la palabra de Dios? Dígalo, ¿qué es la palabra de Dios? Dice aquí, de acuerdo a lo que estamos estudiando, una espada de 2 filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Una espada de 2 filos. Ahora, ¿qué hace esa espada? Dice aquí el versículo 12 que leímos, dice que es cortante. Lógico, una espada se fabrica, se hace para cortar, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que es cortante. Ahora, no en el sentido literal porque nos mataría, ¿no? Pero sí en el sentido espiritual. ¿Qué corta? ¿Qué es lo que corta? Dice aquí más adelante, dice que penetra en nuestra vida, penetra, la palabra de Dios penetra. Dice, hasta partir el alma y el espíritu. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nada, ninguna otra cosa. Los médicos no pueden hacer esto, los especialistas, los doctores, los filósofos, o más bien los psicólogos, no pueden penetrar el alma y discernir entre el alma y el espíritu. No pueden. Por eso se dice que una persona que consulta a un psicólogo porque tiene problemas en su matrimonio, o porque tiene problemas con sus hijos, o porque tiene problemas con las relaciones o cualquier otra cosa, o está muy deprimido, o tiene pensamientos suicidas o pensamientos homosexuales o cosas por el estilo, y se le ocurre ir a consultar a un psicólogo. ¿Qué le va a hacer un psicólogo? ¿Sabe qué es lo único que le va a hacer? Escucharle. Y le terminará diciendo, si te sientes bien haciéndolo, hazlo. Solamente le empujó para que siga pecando, ¿no?
pero no. Y eso que hace el psicólogo de empujarlo para que siga pecando es como ponerle en su conciencia una pomadita para que no sienta que eso que va a hacer o eso que está haciendo es pecado, porque no tienen conocimiento de Dios. La gran mayoría. Hay psicólogos cristianos que seguramente te van a aconsejar con palabra de Dios, pero en estos 33 años que llevo de cristiano, solamente conozco, no, ni la conozco, he oído de ella, a una hermana que es psicóloga cristiana y que aconseja muy bien. Pero muchos cristianos, la gran mayoría, psicólogos, abandonan la carrera. Quieren servir al Señor verdaderamente, abandonan su carrera de psicólogos porque ellos entienden que la palabra de Dios es mucho mejor que la psicología. ¿Cuántos dicen amén? Y es la palabra de Dios la que va a penetrar en tu corazón, en tu alma, va a discernir tu espíritu y va a reconocer, como dice aquí, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Esto es lo importante de la palabra de Dios. Discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Y la palabra de Dios simbólicamente es eso, una espada aguda de dos filos que va a penetrar y a descubrir cómo estamos en lo profundo de nuestro corazón. Dice un dicho mexicano que caras vemos, luego corazones no sabemos, ¿verdad? Porque puede llegar a alguien con una cara bonita, ¿verdad? Muy presentable, muy sonriente, muy alegre, pero usted no puede conocer sus intenciones. Es la palabra de Dios la que discierne esas intenciones. Pero hay gente que llega a la iglesia con malas intenciones. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero hemos estado en lugares donde llegan jóvenes solamente para sacar a las chicas de la iglesia. Ajá. Estuve alguna vez como líder de jóvenes y veía con tristeza que llegaban hombres porque la chica decía, no, ya es mi novio y lo voy a convertir. Pero en sapo, ¿no? Porque en cristiano no. En cristiano nunca. Muchas veces ese supuesto novio que le prometía que iba a cambiar y que se iba a volver evangélico, nunca se convertía. Y pasaba el tiempecito y de repente desaparecía la chica. Y no porque se la haya llevado el Señor. Se la llevó aquel chico que llegó nada más con esas intenciones a la iglesia. ¿Sí? Ahora, eso es de lo menos. Porque llegaba gente con mucho peores intenciones. Intenciones pecaminosas. Intenciones de daño, de robo, de ultraje a la iglesia de Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque hay gente que ha llegado a los pueblos. Nos platicaron de uno que llegó a San Bartolo y dijo, es que yo soy misionero de tal denominación, vengo de tal iglesia, a mí me ordenaron en tal lugar, soy de... No, y presentó todas sus credenciales diciendo que él era un gran hombre de Dios. Y la familia le abrió su casa, lo recibieron, le dieron un lugar donde dormir, empezó a predicar. Pasaron algunos meses y cuando se dieron cuenta, se estaba llevando a la señora de la casa. Qué tremendo. Intenciones del corazón. Usted y yo, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, tenemos que ser totalmente sinceros con Dios. ¿Dios puede trabajar con una persona que tiene malas intenciones? Sí, también hemos visto milagros como Dios ha tocado el corazón de personas así. Entonces, ¿puede Dios discernir las intenciones del corazón? Sí. Sí, yo he visto también a gente que llega a la iglesia solamente para ver qué encuentra o qué le dan y se queda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la importancia de que usted lea su Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso la importancia de que usted pase tiempo con Dios. Hay gente que se frustra, gente que viene, que se dice cristiana, que viene a la iglesia, pero que están distraídos, que están ahora con las famosas redes sociales, que excusan que no traen Biblia de libro porque dicen es que traigo mi Biblia en el celular, y están, en lugar de estar consultando la Biblia allí en su celular, están consultando sus redes, si alguien le mandó mensaje o si no, o qué pasó hoy en el Facebook, qué publicaron, no sé. Y se está perdiendo la palabra, y se está perdiendo la oportunidad de ser confrontado por Dios y de que la palabra de Dios penetre en su vida, en su corazón, y haga ese cambio, ese discernimiento, y pueda venir a Cristo. Hay gente que menosprecia voluntariamente la palabra de Dios, llegan tarde. Y perdón que lo diga, pero esa es una muestra de menosprecio. Cuando usted tiene una cita con alguien y usted llega tarde, es porque no valora a la otra persona, no la valora, no le interesa, no le importa. Porque si esa persona con la que usted tiene la cita es importante para usted, usted va a llegar puntual, va a estar en punto ahí o un poquito antes. Y hay gente que voluntariamente está menospreciando la palabra de Dios. Saben que es día del Señor, que es día de venir a adorar al Rey. Saben que es día en que Dios puede hablar a sus vidas, y están dejando caer la palabra de Dios a tierra. ¿Y saben qué peligroso es eso? Qué peligroso es eso, que menospreciemos la palabra, porque puede llegar el enemigo y sembrar cizaña. ¿Sí? ¿Dónde es que el enemigo siembra la cizaña? En mentes así, en corazones así, que voluntariamente están menospreciando la palabra. Hoy Dios puede hacer un cambio en nuestro corazón. Hoy Dios puede hacer que esas intenciones pecaminosas, esas malas intenciones en tu corazón, ese menosprecio a la palabra de Dios se vaya de tu vida. Pero necesitas acercarte al Señor voluntariamente y pedirle perdón. ¿Cuántas veces en la semana les mando un mensaje y les digo, hermanos, no olviden su tiempo con Dios? Lo hemos dicho de muchas maneras. Les mandamos continuamente un estudio de la palabra de Dios, sencillo, pequeño, para que lo puedan leer, porque algunos se cansan de leer mucho, pero es algo que va a bendecir tu vida, y muchos lo pasan solamente. Los pocos que lo leen me comentan y me dicen amén, por lo menos amén. Otros ponen el dedito así, y amén quiere decir que lo leyó. Pero muchos no. Y si no leen un mensajito chiquito, ¿cuánto más apartarán tiempo para leer su Biblia? Están menospreciando la palabra. Y esa espada de dos filos que pudiera hacer la diferencia en sus vidas, que pudiera bendecir sus vidas, que pudiera santificar sus vidas, que pudiera liberar sus vidas de ataduras del diablo, está siendo desechada, menospreciada, está siendo puesta aparte. La palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios quiere seguir trabajando en tu corazón, pero espera una actitud tuya. ¿Qué actitud? Una actitud de arrepentimiento. Decirle, Señor, perdóname. He tenido tiempo, pero he preferido ver las redes. He tenido tiempo, pero he preferido ir con mis amigos, con mis compadres. He tenido tiempo para leer tu palabra, pero he preferido la tele o las series, las películas. He tenido tiempo para estar meditando en tu palabra, pero he preferido otras cosas, Señor. Hoy te pido, Dios, que me perdones. Póngase de pie. Póngase de pie y oramos. He tenido tiempo
y no he querido llegar a la iglesia, hoy he llegado tarde. Hoy quiero, Señor, pedirte que me perdones. Dígaselo con todo su corazón. Pero Padre, aquí estamos en esta mañana. Señor, tu palabra hoy nos dice que tú eres el que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hoy, a través de tu palabra, nos damos cuenta que es tu palabra la que penetra hasta discernir el espíritu y el alma. Y es tu palabra, Señor, la que nos puede llevar a una vida agradable delante de ti. A vivir, Señor, no esclavizado al mundo, no esclavizado al pecado, sino sirviéndote a ti, buscándote a ti, amándote con todo nuestro ser. En esta hora, Señor, te pedimos perdón por las veces que hemos menospreciado tu palabra, por las veces que hemos preferido hacer otras cosas que meditar en ella. Señor, hoy te pedimos perdón por las veces que nos hemos distraído a propósito y hemos dejado tu palabra a un lado, no queriendo que ella nos hable, no queriendo que ella nos ministre. Señor, ayúdanos en esta mañana. Padre, hemos venido porque en realidad queremos escuchar tu voz y queremos que esa espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que nos vas a hablar también a través de la segunda prédica, pero oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que seas tú hablándonos a través del predicador y a través de tu bendita palabra. Señor, danos un corazón obediente, pero danos un corazón ansioso por escuchar tu palabra. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Amén. Gracias a Dios.